de Samuel, capítulo 15, por favor. Si alguien tiene por ahí una computadora que nos facilite, traigo por ahí unas diapositivas que quiero presentarles, si es posible. Si no, pues se van a quedar con las ganas de verlas, hermanos. El título de nuestra charla, de nuestra plática en esta mañana es La obediencia, la prueba del amor. Estamos siguiendo una serie que nos habla acerca del avivamiento, ¿verdad? La iglesia anhela, desea meterse en un avivamiento, en algo que Dios nos mueva, despierte en nosotros ese deseo de buscar a Dios de una manera genuina, ¿verdad? Yo creo que el primer avivamiento que nosotros experimentamos fue el de la conversión, cuando el Señor nos sacó de muerte espiritual a vida espiritual, ¿verdad? Dice la Escritura que éramos esclavos del pecado, que nuestra vida era influenciada por la corriente de este mundo, el materialismo, el humanismo, el placer, que nuestra mente era influenciada por Satanás, ¿verdad? Que obedecíamos los malos deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y la Biblia nos llamaba hijos de ira o hijos del diablo. Ahí Efesios 2 dice que pero Dios por su gracia, por su amor, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces yo creo que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos tenido ese despertar espiritual, pues fue ese primer avivamiento que experimentamos. Pero luego algo sucedió, quizás los problemas, las presiones económicas, los problemas en el trabajo, en la familia, la enfermedad quizás de algún ser querido, algo que le pedimos a Dios y Él no nos lo concedió, pues hizo que poco a poco ese primer amor, ese primer avivamiento se fuera enfriando, ¿verdad? Nuestra misma desobediencia hizo que nos fuéramos apartando de Dios. Y he entendido que la iglesia, el Calvario Reforma, tiene ahorita un celo, un deseo genuino de que este pueblo de Dios vuelva a experimentar ese avivamiento, ¿verdad? Entonces ya en semanas pasadas nuestros hermanos pues les han hablado, ¿no? Algo a temas referidos al avivamiento, y hoy me toca a mí hablar acerca de la obediencia como la prueba del amor. También quiero decirles, hermanos, que pues tuvimos un fin de semana muy bendecido por el Señor. Los que estuvimos aquí en el evento de celebración el día viernes, sábado y domingo, ¿verdad? La temática que tocó nuestro hermano Juan Antonio estaba muy relacionada con todo esto que estamos viendo aquí en la iglesia, ¿verdad? El día viernes fuimos desafiados a dejar aquellas cosas que no queremos dejar, ¿no? Y el hermano tocaba ese texto donde aquella mujer viuda que no tenía pues nada, ¿no? Prácticamente una mujer, podríamos decir así, pobre, de escasos recursos, pero ella estuvo dispuesta a dar eso poquito que ella tenía, ofrecérselo al Señor, ¿verdad? Y a veces nosotros, mucho o poco, no queremos soltar aquellas cosas, ¿no? Nos cuesta trabajo desprendernos. No solamente pueden ser cosas materiales, ¿no? Puede ser nuestro tiempo, puede ser algún pecado del cual no queremos soltarlo, no queremos desprendernos, ¿verdad? Entonces el día viernes el pastor Juan Antonio, por medio de la palabra de Dios, por medio de ese relato bíblico, pues no solamente nos invitaba, no solamente nos exhortaba, ¿no? Sino nos desafiaba a dejar aquellas cosas que no queremos soltar, ¿verdad? Puede ser recursos económicos, puede ser la familia, puede ser el tiempo, puede ser el trabajo, puede ser un pecado, ¿verdad? Que no queremos soltar. El día sábado, hermanos, yo fui realmente muy ministrado por el Señor. La palabra de Dios empezó a desnudarnos
Y hay pecados personales, ¿no? Con los cuales me atrevo a decir que la mayoría todavía estamos batallando. Pero también hay pecados relacionales, ¿verdad? Y el pecado, pues es un obstáculo, podríamos decir el mayor obstáculo para que la iglesia de Dios empiece a experimentar ese avivamiento que tanto desea, ¿verdad? El Señor puso en mí pues acercarme. Hay un hermano con el que, algún líder con el cual pues había ahí cierto distanciamiento, y pues yo le abrí mi corazón al hermano y le dije: sabes que he fallado en esto, ¿no? Y sabes que yo sí anhelo, yo sí deseo que Dios restaure nuestra relación, pero también deseo experimentar ese avivamiento, ¿verdad? Entonces muchas veces, hermanos, es fácil confesar nuestros pecados. Ayer en el taller de matrimonios que teníamos, el hermano Dani nos decía: bueno, tienen ustedes que hacer una lista, ¿no? De qué manera han lastimado ustedes a su esposa. Después esa lista la van a confesar, ¿no? A otro hermano, y después van a pedirle perdón a su esposa. Algo así era la dinámica, ¿verdad, David? ¿O no? Entonces yo les decía a los hermanos ahí en el grupo que me tocó: bueno, yo ya hice un trabajo similar a en algún momento, y yo creo que hacer la lista no es tan fácil, no, perdón, es fácil, ¿no? Confesársela a Dios, yo creo que todavía es fácil, ¿no? Pero cuando se trata de confesarle mi pecado a un hermano, ahí como que la cosa ya se empieza a poner más difícil. ¿Y qué decir de la restitución, verdad? Si he de pedir perdón, si he de pagar por el daño que he hecho, eso es mucho más complicado todavía, ¿verdad? Entonces el día sábado, hermanos, en lo personal yo fui confrontado ahí en la parte relacional, ¿no? Dentro de la misma iglesia hay conflictos todavía, ¿no? Entre hermanos, hay conflictos entre líderes, ¿no? Y si queremos que el Señor se mueva de una manera sobrenatural en su iglesia, si deseamos que el Señor despierte ese avivamiento, que nosotros empecemos a experimentar ese avivamiento que tanto hemos deseado, pues debemos confesar nuestras faltas unos a otros y ponernos a cuentas los unos con los otros, ¿sí? La iglesia no es la excepción, hermanos, ¿no? Tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en el trabajo, y lamentablemente la iglesia no es la excepción, ¿no? También hemos lastimado, hemos ofendido a la propia familia de Dios, y tenemos que ponernos a cuentas. Y el Señor a mí me tocó en lo personal, en esa parte, en la parte relacional, y tuve que acercarme a un hermano, ¿verdad? Y el día domingo pues igual, hermanos, el pastor Juan Antonio, por la mañana estuvimos las iglesias en plantación, o las diferentes misiones reunidas de 9 a 11, ¿verdad? Y yo sentía que el Señor nos decía: bueno, el avivamiento no solamente es para el pueblo de Dios, ¿no? Porque yo creo que es así como se ha estado manejando. Bueno, sí, el avivamiento empieza por el pueblo de Dios, hermanos, pero el avivamiento se tiene que extender más allá de estas 4 paredes, ¿no? El hermano de igual manera nos desafiaba, ¿verdad? Una vez que Dios ya empezó a obrar en tu vida personal, una vez que ya empezaste a experimentar un avivamiento en tu vida familiar, pues ahora ese avivamiento tiene que ser extendido, ¿verdad? A los de allá afuera, ¿no? Ahí en tu barrio, en tu colonia, en tu unidad habitacional, en tu trabajo, ¿verdad? Ese avivamiento tiene que ser extendido en tu colonia, en tu ciudad, y ¿por qué no, hermanos? Hasta otras naciones, ¿sí? Entonces, por favor, el avivamiento no solamente es en tu vida personal, no solamente es en tu familia, no solamente es para una iglesia, para estas 4 paredes. El avivamiento tiene que ir allá, más allá, ¿sí? Entonces, hermanos, yo les decía, yo fui tremendamente bendecido este fin de semana, y la verdad le doy gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Padre, yo sé que tú eres el que está más interesado, Señor, en que cada uno de nosotros experimentemos ese avivamiento, Señor.
Padre, aviva el don del fuego del Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros. Te damos gracias porque tuvimos un fin de semana, Señor, donde tu presencia manifiesta, donde por medio del Espíritu Santo Él estuvo sacando a la luz pecados ocultos, restaurando relaciones, poniéndonos a cuentas contigo. Fue un fin de semana donde tu Espíritu Santo empezó a llenar la vida una vez más de muchos de los que estamos aquí, Señor. Y Padre, yo te agradezco porque yo sé que esto solamente es el inicio de algo que tú ya has estado haciendo aquí en tu iglesia, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos el reconocimiento. Y hoy te rogamos que a través de tu palabra, Señor, tú nos sigas hablando. No solamente nos sigas confortando con tu palabra, síguenos exhortando, Señor, síguenos desafiando a apartarnos de aquellas cosas que a ti no te agradan, de aquellos obstáculos que están impidiendo ese avivamiento en mi vida, Señor, de aquellos pecados que me están alejando de ti, Dios. Padre, ayúdanos. Solamente tu gracia puede hacer esto, Señor. Humanamente esto es algo imposible para nosotros, pero Dios, tu Espíritu obrando en nosotros es posible. Tu Espíritu nos redarguye del pecado, pero también tu Espíritu Santo nos ayuda a vencer cualquier pecado, Señor. Tu Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad y tu Espíritu Santo nos puede llevar a ese avivamiento. Te damos gracias. No dejes de hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos, voy a tocarles 3 puntos. Voy a hablarles, les decía yo que el título de nuestro sermón es la obediencia como la prueba del amor. Y voy a tocar 3 puntos. Número 1, mi obediencia no puede ser una obediencia parcial. Número 2, mi obediencia demuestra mi amor por Dios. Y número 3, mi obediencia me prepara para el avivamiento. ¿Lo repetimos? Número 1, mi obediencia no puede ser una obediencia parcial. Número 2, mi obediencia demuestra mi amor por Dios. Y número 3, mi obediencia me prepara para el avivamiento. Cuando hablamos de una obediencia, hermanos, para que no nos confundamos, quiero aclararles esto. Para empezar, nosotros somos salvos por fe. ¿Sí me explico? No vamos a hablar en este momento de una obediencia para poder alcanzar la salvación, porque probablemente algunos de los que estamos aquí todavía estamos pensando, híjole, pues es que si me porto bien, alcanzaré el favor y la misericordia de Dios, ¿no? Si me porto bien, me iré al cielo. No estoy hablando de eso, ¿no? Nosotros entendimos ya la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por medio de la fe, no por nuestras obras. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, no me refiero, cuando voy a tocar este punto de la obediencia, por favor, no voy a hablar de esto, ¿no? De que yo necesito portarme bien, de que yo necesito hacer lo correcto, de que yo necesito cumplir la ley de Dios para que Dios me pueda aceptar y entonces yo pueda tener una buena relación con Dios. No, porque todos los que estamos aquí nos dimos cuenta ya que, o la mayoría de los que estamos aquí nos dimos cuenta que nosotros no pudimos obedecer la ley de Dios. ¿Sí? La ley, lo que hace la ley de Dios es que nos desnuda, señala nuestro pecado. La ley de Dios nos dice en qué hemos fallado. La ley de Dios nunca fue dada como un medio para alcanzar la salvación, ¿sí? La ley de Dios lo que hace es que nos dice, Moy, estás fallando en esto, ¿no? Entonces nosotros somos salvos por medio de la gracia, ¿ya? Ahora, para que tú y yo pudiésemos ser justificados delante del Padre, tuvimos que haber vivido una vida de perfecta obediencia, pero nosotros no la pudimos vivir, hermanos. Pero hubo alguien que sí la vivió. ¿Quién fue? Jesús, exactamente. Jesús fue el que vivió esa vida de perfecta obediencia. Y cuando Él fue a la cruz, a ver, póngame atención, hermanos, porque esto es importante.
Se los voy a adelantar. Cuando fue a la cruz, Jesús tomó nuestros pecados, ¿sí? Y Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestra desobediencia a la ley de Dios. Y Él nos declaró justos, ¿sí? ¿Estamos ahí de acuerdo? Fíjense, y nosotros, hermanos, pudimos experimentar su amor, su perdón, su gracia. Pero eso solamente fue el inicio de la vida cristiana, porque la vida de Jesús tiene que ver no solamente con que Él fue a la cruz con nuestros pecados, sino que tiene que ver también con su perfecta obediencia a la ley de Dios. La muerte de Cristo me ayuda a entender la justificación, que Él fue a la cruz y tomó mis pecados y me perdonó, pero la obediencia de Cristo, ojo, porque quizás es aquí donde a la iglesia se le ha olvidado recalcar este punto, ¿no? La obediencia de Cristo me ayuda a vivir en santidad. La obediencia de Cristo me ayuda a mí a ser una persona obediente a los mandamientos de la ley de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahorita se los voy a explicar cómo es esto. ¿Sale? Vamos al texto. Vamos a leer del 15, del 1 al 3. Dice la escritura: después Samuel dijo a Saúl, ya me falla también, Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, les decía yo, hermanos, que el primer punto es: mi obediencia no puede ser una obediencia, ¿qué? Parcial, no puede ser una obediencia a medias. Fíjate, la obediencia parcial realmente es conveniencia. Si quieres anotar ahí, la obediencia parcial realmente es conveniencia. ¿Obedeció Saúl el mandato de Dios? Cuando leemos el relato bíblico, hermanos, pues Saúl fue el primer rey ungido de parte de Dios por Samuel, ¿verdad? Y Samuel viene ante Dios viene ante Saúl y le da un mandato y le dice: ¿sabes qué? Vas a ir a la guerra contra los amalecitas y vas a acabar con todo. ¿Tú sabes qué es todo? Todo, absolutamente todo. No vas a perdonar a nada ni a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que Saúl hizo? ¿Obedeció? ¿Fue a la guerra? Sí fue a la guerra, ¿verdad? Sin embargo, él llevaba un mandamiento de parte de Dios: vas a exterminar todo. Ahora, hermanos, ustedes quizás se preguntarán: bueno, ¿por qué Dios es tan cruel, verdad? Aquí acabamos de leer que Él mandó a destruir a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los animales, y Él mandó a arrasar con todo, ¿no? Bueno, los amalecitas era un pueblo que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, prácticamente ellos atacaron al pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto nos enseña, hermanos, o bueno, cuando yo leía esto, es que, fíjense, Dios no se olvida de ninguna injusticia que tú hayas recibido. Imagínate, venía el pueblo de Israel ahí saliendo de Egipto, venían sus enemigos tras de ellos, venían quizás cansados, no era un pueblo de guerra, no era una nación, eran obreros, y vienen los amalecitas y los atacan, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se sentirían el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? ¿No? A lo mejor ellos dijeron: oye, Señor, ¿por qué permites que este pueblo venga y nos destruya, verdad? Pero lo que yo les quería decir, así haciendo un breve paréntesis, hermanos, nosotros no tenemos por qué tomar
venganza por nosotros mismos, ¿verdad? Habían pasado ya varios años y era el momento que Dios había decidido vengarse, o por decir así, o tomar la justicia en contra del pueblo de Amalek, ¿no? Entonces Él decidió destruirlos. Fíjense, nosotros no tenemos por qué defendernos por nosotros mismos, ¿no? Tenemos un Dios que nos defiende, ¿sale? Ese es un paréntesis. Bueno, la cuestión es esta, hermanos, es que va Saúl, destruye parte del pueblo, bueno, al pueblo lo destruye todo, pero deja con vida a Agag, al rey de los amalecitas, ¿no? Y además de eso, por ahí el pueblo pues ve que hay buenos caballos, hay buenos asnos, hay buenos bueyes, hay buen ganado. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Lo toma, eso, toma la mejor parte del botín, fíjense, y no lo destruye. Entonces cuando Samuel confronta a Saúl, le dice: oye, ¿qué has hecho? El mandamiento fue que tú acabaras con todo. Y Saúl trata de justificar su desobediencia, y él le dice: bueno, es que mira, este ganado nos puede servir para ofrecerle holocaustos o sacrificios a nuestro Dios, ¿no? Que Saúl más listo que el Señor, ¿verdad? Fíjate, entonces la obediencia de Saúl fue una obediencia parcial o a medias. Fíjate, Dios no quiere que nosotros le obedezcamos de una manera a medias. La obediencia selectiva es cuando decido que voy a obedecer. Aunque quizás Saúl fue presionado por el pueblo para no destruir lo mejor del ganado, para quedarse con la mejor parte del botín, pero Saúl él llevaba un mandamiento y él sabía lo que tenía que hacer. Fíjense, él decidió quedarse con la mejor parte del botín, por decirlo así. La obediencia selectiva es cuando decido que voy a obedecer. Bueno, Señor, este mandamiento sí me conviene, pero este no, ¿verdad? Voy a dejar de tomar, pero no voy a dejar de robar. Voy a dejar de tomar, pero no voy a dejar de adulterar. Es una obediencia a medias, ¿sí? La obediencia selectiva es cuando yo decido que voy a obedecer. Fíjate, la obediencia circunstancial es cuando decido por las circunstancias. Cuando Samuel confronta a Saúl, ¿y qué es lo que dice Saúl? Pues él trata de justificar su desobediencia. Dice: no, es que el pueblo me presionó, ¿verdad? Y por eso es que yo obedecí al pueblo y caí en pecado y te desobedecí a ti, Señor. ¿Habrá momentos en que los amigos nos presionen a hacer cosas que no son correctas delante de Dios? Sí. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a obedecer o vas a desobedecer? Fíjate, la obediencia circunstancial es cuando decido por las circunstancias, ¿no? Bueno, es que, Señor, es que yo tenía una gran necesidad, ¿no? Y me hacía falta dinero y por eso tomé esto que no era mío. Fíjate, ¿sale? Bueno, voy a mencionarte algunos mandamientos que obedecemos a medias. Por ejemplo, el perdón, ¿no? Normalmente, por mi propia experiencia, hermano, y ahora como pastor, yo me he dado cuenta que el pueblo de Dios muchas veces obedece a medias cuando experimenta la gracia de Dios, experimenta el perdón de Dios, ojo, pero nosotros no queremos perdonar a aquellos que nos han lastimado y que nos han ofendido. Fíjate, es una obediencia a medias. ¿Sí estás de acuerdo o no? ¿Y qué decir de la restitución? Pues mucho menos, ¿verdad? O sea, el Señor no solamente me manda a perdonar, sino me manda a restituir. Y cuando yo solamente me pongo a cuentas con Dios de ese pecado, se lo confieso quizás a otra persona, pero ahora tengo que hacer esa parte de la restitución, pero yo me niego a hacerla. Esa es una obediencia a medias. Fíjate. A los jóvenes, ¿qué nos dice el Señor? Honra a tu padre y a tu madre. Y normalmente, ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Bueno, también los adultos. No, pues es que mamá me atiende mejor y yo nada más honro a mamá, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Que es el primer mandamiento con
promesa. ¿A quién honras tú más? Ay, se me olvidó tu nombre. Cristian, ¿a papá o a mamá? Es bíblico, es que él dice que él sí honra a papá y a mamá porque es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Normalmente, ¿qué es lo que hacen los hijos, hermanos? No, es que papá o mamá me atiende mejor, pues yo honro más a mamá. Quizás algún joven diría, bueno, es que hermano Moy, es que usted no conoce a mi papá, él es un alcohólico de mal carácter, una persona que siempre lastima a la familia. Pero ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Honra a tu padre y a tu madre. No, es que para mí es más fácil, hermano, obedecer a mamá que a papá, ¿no? Es una obediencia a medias, porque el mandato es honrar a los dos. Fíjate, otra obediencia a medias a los jóvenes también. Ahí va. Qué bueno que no vinieron. Creo que hubiera yo ido allá al campamento a darles esto, ¿verdad? Otra obediencia a medias para los jóvenes es que cuando ellos dicen, bueno, me voy a casar, sí, excelente, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? El matrimonio es parte del plan de Dios, es el diseño de Dios para la familia. Están obedeciendo, pero ¿qué sucede cuando dice me voy a casar con alguien que no conoce al Señor? ¿Están obedeciendo completamente? No. La obediencia a medias, hermanos, es una desobediencia. ¿Sí están de acuerdo? Fíjate, entonces, número 1, mi obediencia no puede ser parcial. Dios nos está llamando a obedecer totalmente. ¿Sí? Número 2, mi obediencia demuestra mi amor por Dios. Ahora vamos a Juan 14. Ya estamos. Y vamos a darle lectura a los versículos 21, 23 y 24. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice el 23 y 24, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿quién dijo estas palabras? Jesús. El que me ama guardará mis mandamientos. Durante su ministerio terrenal, hermanos, pues Jesús obedeció de una manera total, de una manera completa al Padre, ¿verdad? En una ocasión Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Yo no he venido a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Sino todo lo que el Padre me dice, eso hago, ¿no? Cuando Jesús estuvo en el desierto, fíjense, y él fue tentado a desobedecer a Dios, ¿sí recuerdan? Ahí en el desierto. Y cuando Satanás lo tentó y le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, después de un ayuno de 40 días, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Más adelante Jesús fue tentado para desobedecer a Dios, al Padre, y él responde, apártate de mí, Satanás, porque yo he sido enviado, yo estoy aquí solamente para obedecer a mi Padre y para servirle a él. Fíjate, cuando Jesús estaba en la cruz, antes de ir a la cruz, él
fue uno de los momentos más difíciles para Jesús, y por ahí hay un texto ahí en Hebreos que dice que Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Le esperaban momentos difíciles a Jesús, ir a la cruz, tomar nuestros pecados, la ira del Padre iba a caer sobre él. Él sabía lo que le esperaba. El amor del Padre se iba a apartar de Jesús, ¿no? Por nuestra desobediencia, de todos los que estamos aquí, por nuestros pecados, Él iba a ir a la cruz, ¿verdad? Y no era fácil obedecer a Dios, a su Padre en ese momento, ¿verdad? Pero Jesús amaba a su Padre, fíjense. Jesús amaba a su Padre y ese amor le hacía obedecerlo de una manera completa o de una manera total. Entonces, en ese momento lo que Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, ¿sabes qué? Para mí no es fácil lo que viene, ¿no? Obedecer este mandamiento, pero no voy a hacer lo que yo quiero, no voy a hacer lo que yo creo, no voy a hacer lo que me conviene, no voy a obedecer a mi Padre de una manera parcial, ¿no? Él sabía su misión, él sabía dónde iba a terminar, ¿verdad? Y obedeció. Ahora, hermanos, yo les decía que para que nosotros pudiésemos ser justificados, Jesús tuvo que ir a pagar por nuestros pecados a la cruz. Eso es la justificación. Pero, ¿qué hay de la santificación? ¿Cómo me ayuda a mí el ejemplo de Jesús a vivir una vida de perfecta obediencia? Porque quizás les decía yo ahorita, quizás es esa parte donde nosotros nos hemos olvidado, ¿no? Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. Él vivió esa vida de perfecta obediencia que requería, fíjense, para que tú y yo estuviésemos delante del Padre, tuvimos que haber vivido una vida de perfecta obediencia. No la vivimos, Cristo la vivió por nosotros, ¿no? Por los méritos de Cristo nosotros nos podemos presentar ante el Padre. Por la obediencia de Cristo nosotros podemos presentarnos al Padre. Voy a ponerles este ejemplo. Cuando Dios estaba en el huerto con Adán y Eva, un solo acto de desobediencia hizo que Dios los echara del huerto. ¿Están de acuerdo? Un solo acto de desobediencia de nosotros no nos permitía estar delante de Dios. Sin embargo, por la obediencia de Cristo, nosotros podemos presentarnos delante del Padre, porque Él nos ve limpios, Él nos ve obedientes, ¿sí? Él nos ve como ovejas mansas, ¿no? No como cabras, ¿no? Él nos ve, cuando nosotros nos presentamos delante del Padre, Él no ve nuestra desobediencia, fíjense hermanos, Él ve la obediencia de Cristo en nosotros, ¿sale? Y por eso podemos presentarnos delante del Padre. Pero en la vida práctica, hermano, ¿cómo me ayuda a mí a ser un cristiano de buen testimonio, un cristiano obediente a la palabra de Dios en la vida práctica? ¿Cómo me ayuda el ejemplo de Cristo? ¿Sí? Porque ya les expliqué, cuando Cristo fue a la cruz, Él murió por nuestros pecados. Los teólogos le llaman a esto, hermanos, la obediencia activa y la obediencia pasiva de Jesús. La obediencia pasiva es cuando Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados, ¿no? Y nosotros pudimos ser justificados. Esa es la obediencia pasiva de Jesús. Pero la obediencia activa tiene que ver con que Él cumplió la perfecta ley de Dios, ¿no? Ahora la obediencia activa de Jesús a mí me ayuda a ser una persona obediente. ¿Cómo? Bueno, te voy a decir cómo. Él ya nos dio ejemplo a seguir. Después de que Cristo fue a la cruz, ojo, después de que Cristo fue a la cruz, Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Después, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Descendió, ¿no? Por su Espíritu Santo. Por eso aquí el texto que acabamos de leer dice: el que me ama guardará mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, fíjate, es amado por mi Padre, y yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él. Cristo mismo, hermanos, que vivió la perfecta ley de Dios, ojo, en la carne. Por eso les decía yo ahorita que Cristo aprendió obediencia por lo que padeció.
¿Fue difícil obedecer a Cristo? A ver. Sí, fue difícil. Fue difícil. ¿Le fue difícil obedecer al Padre? Sí, porque sabía lo que le esperaba. ¿Te es difícil obedecer los mandamientos de la ley de Dios? Sí, nos es difícil. Porque quizás, hermanos, a lo mejor algunos de ustedes están pensando, bueno, hermano, es que mire, a mí me cuesta mucho trabajo obedecer. Bueno, pues no solamente a ti, a mí también. ¿Ya? Para que entremos en confianza. No solamente tú eres rebelde, yo también soy rebelde, ¿no? Para mí es mucho más fácil obedecer unos mandamientos y otros no. Sí, para mí es, o sea, estamos igual, pues, para que entremos en confianza, para que no digan, no, pues el hermano Moy ya no tiene pecado y por eso nos habla así. No, soy igual de pecador que ustedes, hermano. Sí, yo también estoy en esa batalla. Yo muchas veces también he sido derrotado por el pecado, ¿no? Pero ¿qué es lo que hago? Vengo un corazón contrito y humillado delante de Dios, se lo confieso, y el Señor me dice, vamos a seguir adelante, ¿no? Levántate. Fíjate, yo también, hermanos, al igual que ustedes, hay cosas que me cuesta trabajo obedecer, hay pecados de los cuales todavía me avergüenzo, ¿no? Entonces estábamos en esta, entonces para Cristo no fue difícil obedecer, hermanos. Pero Él nos dejó su ejemplo de obediencia. Cuando nos cueste trabajo obedecer al Señor, podemos ver el ejemplo de Cristo. Mira, estarás de acuerdo conmigo en que muchas veces es más fácil aprender algo cuando te muestran el camino, cuando se te enseña cómo se tiene que hacer, o cuando a ver, ¿qué es más fácil? ¿Así, por medio del ejemplo, o tan solo por la teoría? Ejemplo, ¿no? Fíjense lo que Dios hizo, Él escribió la ley de Dios, no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es una cuestión, podríamos así decir teórica. Jesús en la carne vino y vivió esos mandamientos. La práctica ya es otra cosa, ¿sí o no? Claro. Estarás de acuerdo conmigo, hermano, y escucha lo que te voy a decir, que para nosotros es más fácil aprender cuando alguien ya nos dio el ejemplo. ¿Sí? Si yo fuera a pedirle trabajo al hermano Omar y él me dijera, a ver, mira, te voy a dar un manual de cómo vas a hacer una hamburguesa, ¿qué sería más fácil? ¿Leer ese manual? O que yo le diga, ¿sabes qué, Omar? Me gustaría que tú mejor me dijeras aquí cómo se hace la hamburguesa, ¿no? ¿Qué sería más fácil? Con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo, bueno, Omar me dice, ven, mira, vas a asar la carne así, la vas a preparar así, al pan le vas a poner mayonesa, etcétera, 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 ¿no? Cristo nos dio ejemplo, hermanos. Nos dio un ejemplo a seguir. Fíjense, por eso, cuando a nosotros nos esté costando trabajo obedecer un mandamiento, Cristo mismo, que ya nos dio ejemplo, fíjense la promesa que acabamos de leer, que Él iba a estar con nosotros para ayudarnos a obedecer esos mandamientos. ¿Te reconforta esto? Porque esto es el evangelio. Si yo te dijera tienes que obedecer esto y esto y lo otro, ese sería un mensaje moralista. Yo creo que saldrías de aquí, hermano, diciendo, ¿sabes qué? Para mí eso es imposible, porque mi carne no se sujeta a la ley de Dios, porque para mi carne es más fácil desobedecer a Dios. Pero si en esta mañana tú sales de aquí con ese pensamiento de que aquel que murió por nosotros ya nos dio ejemplo a seguir, y no solamente nos dio ejemplo a seguir, sino que nos dio de su espíritu para que nosotros podamos tener el valor, el ánimo, la fuerza, pero sobre todo el poder para obedecer a Dios. ¿Son buenas noticias o no? Dale un aplauso a Dios entonces, ¿verdad? Y por último, fíjate, mi obediencia me prepara para el avivamiento. Vamos vamos a leer primero Malaquías 3:7, un texto que tocaron ayer en la reunión de...
voy a pedir a Omar que nos lea Malaquías 3:7 mejor, y nosotros vamos a buscar Éxodo 40. ...33 al 34. Éxodo 40, Malaquías 3:7, Omar, y nosotros Éxodo 40, 33 al 34. Y con eso vamos terminando, hermanos. A ver qué dice Malaquías 3:7. A ver, ¿qué versión es? Nueva versión. Bueno, este texto de Malaquías 3:7 nos dice, hermanos, que cada acto de desobediencia, fíjense, cada acto de desobediencia que nosotros hacemos nos aleja de Dios. Pero cada acto de obediencia nos acerca a Dios. Fíjate, eso es lo que dice Malaquías 3:7. Bueno, ahora sí vamos a leer Éxodo 40, 33 al 34. Dice la escritura: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Una vez que se acabó de construir el tabernáculo, dice este texto que la gloria de Jehová llenó ahí ese lugar, ¿verdad? ¿Qué era el tabernáculo, hermanos? Pues el tabernáculo era una especie así de tipo tienda de campaña, ¿verdad? Gigante, aproximadamente midía 40, 45 metros por 23, lo que probablemente es una media cancha de fútbol profesional, ¿verdad? Ese lugar estaba dividido por 3 partes: el lugar santísimo, el lugar santo y el patio, ¿no? En el patio pues prácticamente era donde el sacerdote hacía un tipo de rito así de purificación y donde él hacía los sacrificios. Eso simboliza que pues prácticamente bueno, en ese lugar una vez al año el sacerdote ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo, ¿verdad? En el lugar santo había ahí un candelabro de 7 brazos, ¿no? Lo que simboliza más o menos el poder o la grandeza de Dios. Y en el lugar santísimo estaba ahí la ley de Dios, ¿no? Dios le había dado la orden a Moisés de construir este tabernáculo, ¿verdad? Él le dio órdenes, fíjense, específicas, Él dio las medidas, inclusive le dio la fecha cuando él iba a empezar a hacer esa gran carpa, ¿verdad? La mesa de los panes de la proposición tenía que ser de un tipo de madera, tenía que llevar ciertas medidas. Las cortinas que dividían estos 3 lugares de igual manera tenían una cierta medida, tenía que ser con un cierto tipo de tela y hasta el color, fíjense. Entonces Dios le dio detalle por detalle cómo es que iban a hacer las cosas, ¿no? Si les interesa esto, hermanos, pues ahí en casita pueden leer Éxodo desde el capítulo 25 hasta el 40. En 15 capítulos Dios le ordena específicamente a Moisés cómo tenía que haber sido el tabernáculo, ¿verdad? El texto que acabamos de leer dice que una vez que ya cumplieron ellos paso a paso, detalle a detalle, entonces la presencia de Dios se manifestó en ese lugar. Ahora, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Fíjense, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran obedecido? Dios le había dado a Moisés, por decirlo así, un plano, ¿no?
detalle a detalle cómo iba a ser esto. ¿Y qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho, bueno, pues es que no lo voy a hacer de tal madera, ¿no? ¿Se hubiera manifestado Dios ahí? No, ¿verdad? Por eso el texto que acabamos de leer dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Una vez que Moisés y el pueblo obedecieron fielmente, paso a paso, detalle a detalle, entonces la gloria de Dios descendió sobre ese lugar. Fíjate, hermano, si tú quieres preparar tu vida para un avivamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer detalle a detalle. Fíjate, anteriormente, si no me equivoco, ya les estuvieron hablando temas acerca de la humildad, de la transparencia, de la obediencia, del arrepentimiento, ¿no? Si yo quiero, hermano, les decía yo aquí que este punto dice: mi obediencia me prepara para el avivamiento. Si yo quiero empezar a experimentar un avivamiento en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a obedecer. Hemos dicho que el mayor obstáculo para el avivamiento es el pecado, ¿verdad? Fíjate, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si yo he pecado, si yo le he fallado a Dios, lo primero que tengo que hacer es reconocer ese pecado, ¿no? Confesárselo a Dios, venir ante Él de una manera humilde, dejar mi orgullo a un lado, venir con un corazón contrito y humillado. Quizás Dios permita que pase yo por un quebrantamiento espiritual para que yo venga de una manera sencilla, de una manera humilde y le diga: Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame. Yo deseo experimentar una vez más tu gracia. Yo deseo experimentar una vez más tu presencia. Yo deseo experimentar una vez más tu amor. Si hay un pecado con el que estamos luchando, tenemos que ser honestos y transparentes delante de Dios. Señor, ayúdame, que tu gracia me ayude a salir de este pecado, ¿verdad? Porque si vamos a seguir con ese estilo de vida, hermanos, yo creo que el venir a la iglesia y escuchar un mensaje del avivamiento no va a ser suficiente para que tú empieces a experimentar ese avivamiento. Voy a mostrarte aquí algunos pecados de los cuales quizás algunos de los que estamos aquí necesitamos arrepentirnos. Fíjate, honrar a mis padres, ya lo mencioné. Normalmente lo que hacemos es honramos a uno o a otro. Fíjate, dedicarle más tiempo a mi familia, quizás por el trabajo, por las presiones económicas, ¿no? Por mi mismo afán de querer tener más dinero, le dedico muy poco tiempo a mi familia. Fíjate, salir de deudas, ojo, algunos probablemente de los que estemos aquí nos gusta pedir prestado y no nos gusta pagar, ¿verdad? Después nos declaramos incompetentes, ¿es la palabra, César, para pagar? Insolventes, nos declaramos insolventes y como ya no pagamos, después nos amañamos, no, pues vuelvo a pedir y ya no pago. Fíjate, si quieres empezar a experimentar un avivamiento, tienes que pagar tus deudas monetarias, a eso me refiero. Las del pecado, esas ya las pagó el Señor. Otros más listos, no, dice, no, es que el Señor paga mi deuda. Esos son listos. Fíjate, darle a alguien que esté en necesidad. Yo sé que, hermanos, dentro de la misma iglesia o fuera de la iglesia, tú has visto a un hermano y Dios ha puesto en ti un deseo de ayudarlo y quizás no lo has hecho o no lo yo he hecho, ¿verdad? Hablarle de Cristo a otros. Hace un día tuve ahí un conflicto en la familia y ¿sabes qué hice? Me salí a caminar y entre la caminata me encontré ahí a un conocido y empezamos a platicar y al rato ya le empecé a compartir de Cristo. ¿Sabes cómo me sentí después? Me olvidé de mi problema de la casa, sentí que el Señor nuevamente me estaba llenando y regresé contento, alegre a casa. Fíjate, necesitas seguir hablando de Cristo. Algunos de los que estamos aquí lo hemos dejado de hacer. Nos hemos apartado de la lectura y de la oración.
esa hambre que en algún momento tuvimos por la palabra de Dios, ya ves la escritura y la agarras y ¿sabes qué pasa? Y porque me ha pasado, por eso te lo digo. Leo 2, 3 versículos o capítulos y me quedo dormido. Fíjate, ya no hay una hambre por la palabra de Dios. En los momentos de oración son los más aburridos para mí. Cuando esta iglesia empieza a despertar espiritualmente, cuando esta iglesia empieza a experimentar un avivamiento, las reuniones de oración van a ser las más concurridas, ¿no? Mientras, pues no me digas que ya hay un avivamiento en tu vida, ¿no? Es que hermano, entro a trabajar a las 8 de la mañana. Sí, pues vente a las 6 de la mañana. ¿Desde las 6 están? Oh, es que hermano, ya salgo tarde. Pues vente a la hora de la comida, porque va a haber dentro de ti una hambre por tener una comunión con el Señor. Y entonces es que estás experimentando ese avivamiento, fíjate. Ser una persona hospitalaria, híjole, a mí cómo me cuesta eso, ¿no? Y viene cuando llega Omar a la casa, chaparro, ya vete por ahí mejor, ¿no? Fíjate, somos egoístas, ¿no? Aceptar un servicio o un cargo en la iglesia, ¿podrá eso traer un despertar, un avivamiento a tu vida? Sí. Mira, yo muchas veces me he dado cuenta que la iglesia lo que quiere es tener otra experiencia espiritual ahí donde el Señor los toque y salgan de aquí. Mira, ponte a servir, vente temprano a acomodar las sillas, a limpiar las sillas, y vas a empezar a sentir otra vez ese amor, ese deseo por servir a Dios. Fíjate, tomar un nuevo empleo. Quizás este empleo que tienes ahorita te está desgastando, ya lo pasé también. Te levantas muy temprano, estás muy afanado, y cuando llegas a casa y quieres leer algo, o sea, el empleo ya te consumió todas las fuerzas. Fíjate, ya no tienes ganas de buscar a Dios, ¿no? Cuidar mi cuerpo, cuidar mi alimentación y hacer un poco de ejercicio. La última vez que fui al doctor, hermanos, que me dice la doctora, sus triglicéridos están bien elevados. ¿Sabes qué tuve que hacer? Empezar a cambiar mis hábitos alimenticios y empezar a hacer un poco de ejercicio. Fíjate. De veras, a veces yo veo ahí en la reunión de varones que tenemos, hermanos, un hermano que ya es diabético, fíjate, un hermano que ya es diabético, tiene su presión alta y sus triglicéridos. Y cuando llega y se sienta a la reunión, ¿sabes qué hace? Se duerme. Y ya le dijeron al hermano, cambia tu alimentación, ponte a hacer ejercicio. ¿Sabes hacia dónde va? O sea, que le dé un paro, ¿verdad? Y hasta ahí nada más llegó. A lo mejor ese hermano sí experimente ese avivamiento porque va a estar ya con el Señor, ¿no? Ahora sí. Fíjate, necesitamos cambiar algunos hábitos, ¿no? Mucha televisión, híjole, eso como las taranovelas, ¿no? Pura mentira. Bueno, creo que lo dejo hasta aquí, hermanos. Todavía tengo mucho, pero ¿por qué no nos ponemos de pie? Dice la Escritura que si alguno de ustedes me ama, guardará mis mandamientos. Cierra tus ojos. Quizás el Señor en esta mañana puso en tu corazón algún hábito que necesitas cambiar, algún pecado que confesar, algo de lo que tienes que arrepentirte. Quizás necesitas restituir, has tomado algo y no lo has devuelto. Quizás estás en una deuda y no quieres pagar. Quiero decirte que el Señor está contigo. Él quiere darte de su amor, de su gracia, pero también quiere darte de su poder para que puedas vivir una vida de santidad. Señor, te doy gracias. Solamente tú sabes, Señor, en qué te hemos fallado. No hemos sido obedientes, te hemos obedecido por conveniencia, Señor. Nuestra obediencia ha sido parcial, ha sido a medias. Solamente hemos tomado aquellos mandamientos que nos convienen, Señor,
pero no te hemos obedecido del total. Padre, quiero pedirte que nos perdones, que me perdones a mí, que perdones a tu pueblo, Señor. Aquí hay un pueblo que tú estás desnudando. Aquí hay un pueblo, Señor, que está sacando a la luz esos pecados que necesitan ser confesados, esos pecados de los cuales necesitamos arrepentirnos, Señor. Ayúdanos, que tu gracia nos ayude, que la cruz nos ayude, que el Espíritu Santo nos dé ese poder para vencer aquello que no hemos podido vencer. Señor, queremos darte gracias también porque un día tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque por su perfecta obediencia nosotros ahora podemos acercarnos al Padre. Por su perfecta obediencia podemos también obedecerte, Señor. Tenemos ejemplo a seguir. Gracias, gracias porque no estamos solos en esta tarea. Tú prometiste: aquel que me ama y guarda mis mandamientos, yo le amaré. Gracias por tu amor. Primeramente, gracias por tu amor, Señor. Tú lo demuestras por medio de tu paciencia. Tú lo demuestras, Señor, por medio de tu gracia. Pero no solamente eso, Señor. Te damos gracias porque tú prometiste habitar con nosotros y darnos ese poder para poder obedecer. Señor, no hay pecado irresistible, no hay pecado que no podamos vencer. Seguramente tú nos darás la victoria, Dios. Y Padre, sigue preparando a este pueblo para experimentar ese avivamiento. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a rendirnos a ti día a día, Señor. Ayúdanos, Dios, a buscarte día a día, a mantener un corazón contrito y humillado delante de ti. Ayúdanos a vivir en un continuo arrepentimiento, a ser transparentes, a ser humildes, Dios. Padre, sin esto no habrá avivamiento, Dios. Vuélvenos a tu palabra, vuélvenos a la oración, Señor. Pon en nosotros una vez más ese deseo de buscarte, de anhelar tu presencia, Señor, de apartarnos de aquellos pecados que nos apartan de ti. Te lo pedimos, Dios, te lo rogamos, Señor. Gracias, gracias, Jesús. ¿Por qué no le confiesas ese pecado que te está costando abandonar? Y dile: Señor, ayúdame a salir en victoria de esto. Ayúdame a salir en victoria de esto, Señor. Necesito de tu gracia, necesito de tu amor, necesito de tu poder para seguir adelante. Confiésale ese pecado. Gracias, Señor, porque tú tomaste no solamente nuestros pecados pasados, sino también los presentes y los futuros, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.